Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal Psicología sin Barreras. Ya saben que siempre les pido que se suscriban. Y en esta oportunidad les voy a presentar un libro. Es decir, vamos a inaugurar una nueva sección. Hoy vamos a trabajar un libro que fue bestseller hace unos años atrás. El libro apunta a cómo cambiar de manera adecuada y sin sufrirlo, cómo llegar a un verdadero cambio. Cambio de chip, cómo afrontar los cambios imposibles. Este libro es de los autores Chip y Dan Heath, dos hermanos profesionales norteamericanos. Este libro fue primero en ventas en el New York Times y bueno, ellos son psicólogos, Chip Heath es psicólogo e ingeniero industrial y su hermano es empresario, conferencista, coach y Dan Heath. Y logra hacer cambios y trabajar para negocios, empresas, ¿sí? Y a la vez es empresario. Bueno, ¿qué observaron ellos? Que a la gente le costaba mucho cambiar o mantener los cambios. Por ejemplo, no cambios fáciles, sino los difíciles. Por ejemplo, dejar de fumar. Por ejemplo, cambiar un plan nutricional. Son cambios los referidos a la salud o a proyectos. Por ejemplo, en las organizaciones y empresas, mejorar las ventas, proyectos. Y no hago todo lo que debo hacer para cambiar, ¿sí? Y me agoto intentando el cambio. Bueno, entonces en este libro ellos apuntan a que a veces el problema no está tanto en las personas, sino en las situaciones, ¿sí? A veces son las situaciones, el entorno, lo que no colabora para que la persona pueda hacer el cambio. Entonces, está atento a eso. Y la hipótesis que tienen básicamente es, para que algo cambie, tiene que empezarse a modificar por algún lado. Sí, algo hay que empezar a hacer. De la misma manera y con la misma receta, no vamos a llegar al cambio. Entonces, ellos toman de otro autor, Jonathan Haidt, que escribió algo así como en castellano la hipótesis de la felicidad, y habla de la razón y la emoción. La razón vendría a ser como una especie de un jinete que lleva de las riendas a las emociones, y la emoción es tan algo inmenso y pesado como un elefante. Entonces, simbolizan a las emociones con el elefante y al yo, a la mente, al yo, al razonamiento, ¿sí? A la parte racional del ser humano con el jinete. Si vamos, por ejemplo, al cerebro, el cerebro tiene dos sistemas. El sistema límbico, que es el que rigen las emociones, el dopaminérgico, serotoninérgico, que tiene que ver con las emociones, y la corteza prefrontal, que tiene que ver con el razonamiento. Entonces, a uno le llamo jinete y al otro elefante. Dato de color que les comento, Freud ya en 1916-1917, en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, y en 1923, en El yo y el ello, hace una hipótesis similar. Pero él tiene otra metáfora, tiene los caballos, ¿sí? En vez del elefante, los caballos, que son los que caminan, corren, ¿sí? Serían las emociones, el ello, el terreno de las pulsiones, los impulsos. El cochero, que sería el jinete, el cochero, que sería el yo, que es el que dirige, es el que tiene todo el sistema ejecutivo de dirección, y el super yo, que sería la moral, los mandatos, ¿sí? Las creencias, ¿sí? Que sería el dueño del coche. Recuerden que en esas épocas todavía había reminiscencias de las calesas, de las diligencias, las carretas, los carros
y que hacia la metáfora es el caballo que tira del carro, el cochero que dirige y el dueño del cochero que dice a dónde va. Bueno, evidentemente Jonathan Haidt leyó a Freud e hizo la hipótesis del jinete y del elefante, que la toman los hermanos Haidt para hablar de la resistencia a los cambios y cómo hacer posible los cambios. Bueno, con respecto al jinete, ellos comienzan dando, está lleno de ejemplos, se los recomiendo, lleno de ejemplos. Uno de ellos, el del comienzo, es que observaron que la gente, cuando va al cine, si le dan un pote pequeño de pochoclos, se lo come todo. No es que para cuando tiene hambre, ¿sí? Ahí está la emoción, ¿no? Mira la película y la ansiedad al comer. Pero si le dan el cubo grande, el pote grande, también se vacía. No es que queda al cuarto cuando ya se sació, ¿sí? Y esto dice, para hacer un cambio, por ejemplo, habría que allanar el camino. Esto es lo que introducen los hermanos Haidt. Allanar el camino. ¿No puede parar de comer el pochoclo? Bueno, denle un envase pequeño y comerá menos. Habrá establecido un cambio. ¿Sí? Entonces dice, a veces no son las personas, son las situaciones. Pero vamos cada uno de los tres conceptos. Jinete, elefante, allanamiento del camino. Con respecto al jinete podemos decir que el jinete es un visionario y que él quiere tener la dirección y el control y el autocontrol de dónde ir, pero a veces se vuelve medio tirano, se vuelve bastante rígido para llevar a la emoción, para llevar al elefante por el camino. Entonces, ¿qué pasa? Se agota, porque el elefante es más pesado. La emoción humana siempre es más pesada que la mentalización. Entonces, se agota de ir siempre por el mismo camino, por la misma receta, ¿sí? Se agota, se cansa, se frustra y la emoción toma el mando. Entonces, una de las primeras cuestiones es establecer la dirección. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cuál es el proyecto de cambio? Lo tengo que tener individualizado para saber a dónde ir. Si no, el jinete entra a dar vueltas en círculo y se pierde. Una vez determinado la dirección, ¿qué hago para llegar hasta allá? ¿No? Y acá los autores nos dicen que usualmente lo que hace la razón, lo que hacemos, es decir todo está mal, hay que cambiarlo. Y ahí es donde empieza el primer problema y el primer agotamiento, porque es mucho cambiar todo lo malo. Entonces, el buen jinete tiene que detectar las excepciones. ¿Y qué quiere decir esto? Hacerse la pregunta milagro, dicen. La pregunta milagro es, de todo este panorama que me va a llevar al cambio y que está mal, ¿qué es lo que anda bien? ¿Qué es lo que funciona? ¿Sí? Ahí ellos dan un ejemplo con respecto a la nutrición, ¿sí? En una aldea del África hay mucha desnutrición infantil. Entonces va un científico, un médico científico, a ver cómo generar los cambios para que esto no suceda. Pero no empezó por todo lo malo, ¿sí? Sino empezar a ver qué es lo que estaba bien, porque una parte de la aldea, los niños no estaban desnutridos, estaban nutriéndose bien. Entonces, ¿por dónde empezó a observar este jinete? Empezó a observar qué es lo que funciona, cómo funciona bien. Entonces fue directamente a hablar con estas madres cuyos hijos no estaban desnutridos. Entonces ella le decía, la poca ración que daba el gobierno, ¿sí?, de arroz, la acompañaban con secretos que ellas tenían, ¿no? Hojas de boniato, que ayudaban en lo proteico, y también iban con lo que podían a buscar frutos de mar. Era una aldea marina. Y
trataban de sazonarlos para que a los niños les gusten, y entonces estos niños no comían solamente esa ración de arroz, comían con vegetal, proteico y con fruto de mar, con proteína. Y no estaban así. Entonces, lo que hizo este médico es hacer un trabajo de grupo, de equipo, de estas madres que instruyan a las otras mamás que tenían sus hijos desnutridos para asesorarlas en la cocina. Este médico se preguntó, ante este panorama desastroso, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que va bien? Es lo primero que tenés que identificar cuando querés hacer un gran cambio. ¿Sí? ¿Dónde está la excepción? Esa es la pregunta milagro. ¿Qué funciona bien? Porque a partir de esto que funciona bien, voy a instrumentar el método para el cambio que necesito. Otro punto es detectar los movimientos críticos. ¿Qué pasa? Si para dar el cambio el yo tiene muchas opciones a la mano, está todo muy ambiguo y confuso, se paraliza, se desgasta, no funciona, se frustra. Entonces tengo que ir dando, yo tengo que tener el movimiento del principio, que es lo que funciona bien. Con esto voy a empezar. Y tengo que tener el objetivo y la dirección. Todo lo del medio no lo puedo programar de antemano, porque algo no va a salir bien. A veces los pequeños fracasos, sobre todo esto tomándolo del deporte, hay pequeños fracasos que ayudan a aprender y redirigen hacia la meta, hacia el triunfo. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede entre el principio y el final, hay que ir detectando los movimientos y los pasos críticos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mundo muy ambiguo, muchas opciones, el yo no puede elegir y se paraliza. Tengo que reducir estas opciones detectando qué me lleva hacia ahí y descartando todas las falsas ilusiones. A veces la mente nos engaña y nos pone ciertas falsas ilusiones, y también la emoción va haciendo lo suyo porque quiere la gratificación inmediata y nos estorba. ¿Sí? Nos genera ver un panorama, un oasis que no está. Todo esto lo tengo que tratar de descartar. ¿Vieron que hay gente que es muy optimista y dice, sí, esto va a salir y esto va, y a la mitad se frustra? Porque todo lo que esto sí se va a dar es no registrar los problemas que pueden aparecer en el camino. Entonces, es preferible menos ilusionado, ¿sí? Que no quiere decir menos motivado. Menos ilusionado, pero con más prestancia a detectar estos paso a paso. Entonces tenemos identificar las excepciones, detectar estos movimientos críticos. Y por último, algo importante para este jinete, para este yo que va hacia adelante, guiando a la emoción, es ajustar el destino. Tengo que ajustar el destino, ¿sí? Tengo que tener la postal de futuro, del futuro próximo. Tengo que saber, digamos, cómo voy a llegar a este futuro próximo. Sí, la emoción es cortoplacista, ¿no? Quiere todo ya. El yo a veces es largoplacista, ¿sí? Como me decía una paciente, mi objetivo es ser millonaria. Sí, ella sí supo cómo dar estos movimientos críticos y está en ese camino. Pero a veces decir, yo quiero ir a Europa y no empecé a ahorrar, no voy a llegar a mi objetivo, ¿sí? No voy a poder. Entonces, tengo que detectar estos movimientos críticos y saber en mi futuro próximo cómo me voy a mover. Mis próximos 6 meses. ¿Sí? Mi plan, mi guión. Tengo que armarme un guión de corto plazo y de mediano plazo para llegar a donde quiero llegar. ¿Sí? Identificar las excepciones, detectar los movimientos críticos y ajustar el destino. No puede ser, bueno, cuando Dios diga. No, eso no facilita los cambios. Vamos ahora a indagar
a las emociones. Las emociones es el elefante. Les voy a leer algo. Dice, con respecto al jinete, la variedad de opciones no libera, debilita y hasta tiraniza, porque empieza a estar incómodo el yo y se frustra. Yendo al elefante, sí, el elefante no es todo malo, la emoción no es toda mala. Si el jinete puede tomar decisiones y dar dirección, van a surgir las emociones más positivas. Las emociones positivas son aquellas que permiten tolerar los cambios. La empatía, el amor, ponerle amor a las cosas, la compasión, me van a ayudar, ¿sí?, a ser tolerante con mis tiempos. En cambio, las emociones negativas, les nombro 3: tristeza, decepción, frustración, angustia y sobre todo ansiedad, ¿sí? Ansiedad. Y esto de si no lo tengo ya me bajoneo, ¿sí? Son emociones negativas que me van a generar cierta inmadurez, ¿sí?, si se perpetúan, pero van a querer gratificarse rápidamente y no van a tolerar el cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que el jinete tiene que hacer para que el elefante vaya por donde el jinete dice? Motivar. Hay que motivar al elefante. Hace un ratito les dije, sacar las ilusiones, las falsas ilusiones que no me llevan a ningún lado. Pero sí tengo que motivar, tengo que poner en marcha el deseo para ayudar a que el elefante se mueva, a que mis emociones se tornen positivas y armonicen con mi razón. Vieron que a veces hay muchos memes con el corazón y el cerebro ahí, que a veces pelean y a veces armonizan. Bueno, hay que tratar de armonizarlo. De esto se trata este libro, para lograr los cambios. Hay que motivar al elefante. Para eso hay que identificar el sentimiento en el momento presente. ¿Qué siento? ¿Qué me reporta este cambio? Por ejemplo, empiezo un plan nutricional. ¿Cómo encaro el plan? ¿Con un entusiasmo excesivo? Sí, yo voy a poder, sin contemplar las dificultades. Identifico entusiasmo, lo tengo que bajar. Identifico ansiedad por obtener resultados. Si me peso a cada rato a la balanza, subo a la balanza cada rato, esto es imposible, es esa falsa ilusión. Bien, identificar entonces el sentimiento: frustración, decepción, tristeza, alegría desmedida, euforia. Este cambio, ¿qué emoción me está reportando? Ese es el primer paso para que el elefante no se me desboque. Apelar el sentimiento para cambiar el comportamiento es muy importante, ¿sí? Si el cambio funciona es porque el jinete está dirigiendo bien y la emoción está encaminada. Otro punto. Para estar, digamos, bien conmigo mismo y mi cambio, tengo que estar orgulloso. Tengo que apelar al sentimiento de autovalía, de autoestima, de enorgullecimiento de lo que voy logrando, detectar los pequeños cambios y enorgullecerme, ¿sí? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? El elefante es reticente a los cambios. Cuando un hábito, y yo voy siempre por el mismo lado, y esa receta me hizo triunfar, quiero repetirla, quiero hacer siempre lo mismo. ¿Vieron a veces los conductores de televisión que tienen una forma de ser y una forma de hacer sus programas porque les dio mucho éxito y luego pasa el tiempo y con la misma modalidad quieren volver a tener éxito? No, hay que cambiar porque el tiempo pasa. Bueno, el elefante es reticente a los cambios, quiere hacer siempre lo mismo, ¿sí? Y además es
quiere la gratificación inmediata, no la gratificación que es la que viene luego de hacer ciertos sacrificios, ¿sí? Bien, entonces, y como el autocontrol a veces agota, el jinete se agota, dice que, les leo esta frase, cuanto más sea el cambio, ¿no? Cuando nos queremos intentar manipular los comportamientos que se habían hecho automáticos, cuanto más los quiero cambiar, más rígido se puede poner. Entonces, el cambio es difícil porque la gente se agota. Entonces hay que motivar, hay que apelar al deseo, hay que volver a la autoestima y a enorgullecerse de los pasos que se van dando, ¿sí? Bien. Y hay que hacer cambios de mentalidad para esto, ¿no? El jinete, cuando dirige las riendas sin una emoción motivada, es un fracaso a corto plazo, ¿sí? Motivar el cambio va a implicar dos cosas. Primero, le tengo que hacer creer a la emoción que el impacto es menor. Reducir la intensidad del cambio, reducir la dimensión, como que no es un cambio enorme. Vuelvo a la hipótesis del fumador. Cambiar de un día para el otro, ¿sí? Dejar todo de golpe. Eso es imposible para el elefante. Eso a corto plazo, la emoción, la angustia, el estrés va a llevar al camino al kiosco. Entonces, reducir la dimensión. Bueno, no me propongo dejar del todo. Me propongo consumir menos. ¿Sí? Por ejemplo, los autores dan acá un ejemplo muy claro que es el de los que empiezan a hacer una dieta importante por un tema de cardíaco y reduce el impacto poniendo una sopa intermedia en el plan alimentario y reduciendo el tenor graso del lácteo. Entonces es un cambio que ya reduce el impacto, aminora. No es que les hacen comer vegetales y nada más, porque esto sería insoportable para la motivación del elefante. Entonces, motivar implica reducir la dimensión del cambio, como que no es tan gigante ni imposible, y hacer que se sienta orgulloso. La autoestima. Dan también un ejemplo de qué pasa con una población donde se estaban exterminando una especie de loros y guacamayos, y bueno, se apeló al sentimiento nacional como porque había en esta ciudad y no había en otros lados, en este país, en esta isla, estaban estos loros y no había en otra parte del mundo, y se apeló al marketing, ¿no? Remeras con el loro, escudos con el loro, hasta un equipo de fútbol con el nombre de este loro, para llenarse de orgullo de tener esta especie que no había en ninguna otra parte. Y así, al cabo de 3 años, el biólogo que estableció este marketing era biólogo, no licenciado en marketing, pero apeló al marketing y al orgullo nacional e hizo que la especie se volviera a reproducir, porque estaba en peligro de extinción. Bueno, entonces, esto desarrolla la fuerza para la tolerancia al cambio. Esto que me parece imposible no es tan imposible, lo voy logrando. Sí, entonces para el elefante, reducir la dimensión del cambio, apelar a la autoestima, ¿sí? Y a desarrollar fuerzas para bancar los momentos críticos del cambio, ¿sí? Porque siempre hay algo del ello, del impulso que dice, no, volvé a como estabas, a tirar para atrás el cambio. Bueno, todo esto, el mejoramiento de la autoestima, reducir la intensidad del cambio, hace que la emoción quede, digamos, más bien positiva y tolerando, y no se torne a negativa. Para esto, nos dicen los autores, retoman un concepto de la pedagoga Carol Dweck, de mentalidad de crecimiento,
¿sí? Hay que desechar la mentalidad fija, esto no lo puedo hacer, esto no lo voy a lograr porque no sirvo, porque no nací para lograr esto. No, y esto se trabaja mucho hoy en deporte. Hay que tener una mentalidad de crecimiento, entrenar, entrenar y entrenar y lo voy a poder lograr. No que el talento, barrer con la hipótesis de talento. Yo no puedo hacer esto porque no nací así, no tengo la inteligencia para. No, la desarrollas en la acción. Se crece a medida que se repiten los ejercicios y se pueden, a partir de ahí, establecer esos cambios. Se crece, crecimiento. Entonces el elefante cree que puede hacerlo y lo empieza a hacer. Y finalmente, el último punto es modificar el entorno, allanar el camino. Como el ejemplo del principio de achicar el envase del pochoclo y entonces se come menos. Bueno, allanar el camino, la situación. Entonces, cuando vamos allanando el camino, ¿sí? Crear hábitos nuevos, motivarse, por ejemplo, ir al gimnasio. Me anoté. Voy un día, 2 días, 3 días y después ya no voy más. Y pagué. ¿Cuánta gente de acá que me escucha sé que pagó el gimnasio, la membresía y después fue 1 mes, 2 meses y dejó de ir? Entonces tengo que allanar el camino. Por ejemplo, les doy un tip. Me cuesta ir al gimnasio, me preparo la ropa el día anterior. Me compré mi mochila, me pongo mi botellita de agua, me preparo la ropa, cosa que me levanto y veo la ropa, y ya es un motivador. Allané el camino. Sí. Le pido a un amigo, che, vos vas al mismo gimnasio, me sumo con vos a la misma hora y vamos juntos. Y eso hace que me comprometa y pueda ir. Bueno, esto es importante, allanar el camino, usar herramientas para favorecer y no obstaculizar. Bueno, entonces, resumimos. Para lograr un cambio efectivo y permanente, tengo que tener a mi jinete, a mi razonamiento, bien, no agotado, digamos, bien descansado, desestresado. Y para ello tengo que identificar las excepciones, el buen camino para el cambio. Tener los puntos tácticos, ¿sí? Tener el principio, el objetivo final, la dirección, pero los movimientos críticos, ¿sí? Y finalmente este guión de comportamiento. El elefante, las emociones. Tengo que motivarlo, reduciendo la dimensión de este cambio y haciéndome palanca en mi autoestima, mejorando mi autoestima, sintiéndome orgulloso de lo que voy a hacer. ¿Sí? Y finalmente crear nuevas conductas que van a llevar a ese cambio. ¿Sí? Bueno, espero que esto les resulte. Les recomiendo el libro Cambios de Chip, cómo afrontar los cambios que parecen imposibles, de Chip Heath y Dan Heath. Es un libro muy ameno, con muchos ejemplos. Me encantaría tener más tiempo para darle la mayoría de los ejemplos. Hay uno muy importante, que es la bola de nieve para las deudas. Sí, yo a veces, ¿qué pasa? Tengo una deuda y digo, lo tengo que pagar todo y entro en estrés, en ansiedad, en angustia. No, hago una escala de menor a mayor. Entonces, pago los mínimos. Y luego, cuando me va sobrando un dinero o tengo un extra, empiezo por la deuda más chica, a saldar la más chiquitita. ¿Sí? Esta es la forma, y luego la otra, y luego la otra, ¿sí? De no desesperar, de sentir que estoy pagando y de sentirme orgulloso. Y de finalmente barrer con las deudas. Esto también está en el libro, me parece importante. Y bueno, llegamos así al final, así que recuerden que el jinete sepa la dirección, ¿sí? Saber a dónde ir, que el elefante se mueva y no se desboque las emociones y allanar el camino. Bien, esto va a hacer que las situaciones favorezcan los cambios que tenemos que realizar. Y les comento que para el mes de octubre, este es el libro del mes de septiembre.
Para el mes de octubre, en la primera semana o segunda de octubre, vamos a estar trabajando un libro, Los 7 hábitos de la gente más efectiva. Vamos a analizar 3 hábitos de victoria personal, 3 hábitos, otros hábitos de victoria pública, es decir, en las relaciones personales, y finalmente la renovación. ¿Cómo renovar estos cambios de estos hábitos? ¿Cómo renovarlos, ir cambiándolos, mejorando y favoreciéndolos para ser siempre efectivos? No sé si exitosos, pero sí efectivos y estar bien con uno mismo y con los demás. Bueno, amigos míos, llegamos al final. Los espero para otra Psicología sin barreras, para ir levantando todas las barreras a lo que hacen a nuestra salud mental. Chao.